quiero presentar a nuestro primer ponente del día de hoy. Él es doctor de alta gerencia, maestro en comunicación organizacional, es licenciado en Derecho. Actualmente es director de la Fundación Alfredo Harp Helú para el Deporte. Él es medallista de plata de los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 1984 en lucha grecorromana. Ha sido galardonado por el Gobierno de la República con el Premio Nacional del Deporte en 1984, 2011 y 2017. Es vicepresidente del Comité Olímpico Mexicano, presidente de la Asociación de Medallistas Olímpicos de México y la Asociación de Olímpicos Mexicanos, y es miembro permanente del Comité Olímpico Mexicano. Tiene 35 años de servidor público. Es un gusto para nuestra facultad, para la Universidad Juárez, deseándole que su estancia en Durango sea muy agradable. Recibamos con un aplauso a Daniel Aceves Villagrán. Muchas gracias. Yo quisiera en principio pues saludar no solo al director de la facultad ya con su título de doctor, sino fundamentalmente felicitarte por este examen profesional de posgrado que tuviste el día de ayer. Muchas felicidades. Un doctorado que sin duda alguna habla de una trayectoria profesional, académica, social y sobre todo deportiva. Así que, doctor Carlos Castañeda, muchas felicidades y agradecer a todas y cada uno de los asistentes de manera presencial y de manera virtual en este 5º Congreso de carácter internacional que se da de manera muy oportuna con el tema de la pandemia del COVID-19 y la perspectiva de la cultura física y el deporte. Quiero saludar a Juan Francisco García Guerrero, muchas gracias, sentirme siempre muy halagado de que un olímpico mexicano tenga un papel preponderante en el movimiento olímpico de nuestro país, en la Asociación de Olímpicos Mexicanos, así que con mucho aprecio, saludar por supuesto a quienes hacen posibles este evento, al doctor Ricardo Félix Inguanzo, quien siempre con su generosidad y su convocatoria está promoviendo el tema del deporte, a Eduardo Villarreal, que por supuesto tiene un impulso importante para este tipo de conceptos, a todas y todos y a cada uno de ustedes. Uno de los ángulos importantes que nosotros hemos vislumbrado en este contexto, sobre todo para poder ubicar qué es lo que ha pasado en estos últimos 128 años en el tema del movimiento olímpico. Sabemos que la figura del barón Pierre de Coubertin es no solo emblemática, sino icónica. Él decía que un país puede considerarse realmente deportivo cuando la mayor parte de su población siente en el deporte como una necesidad, ya que promovió la edificación del movimiento olímpico internacional. Él en la Sorbona de París, en 1894, junto con 13 países, instaló el Comité Olímpico Internacional y 2 años después edificó los primeros Juegos Olímpicos de la época contemporánea en Atenas en 1896. Es decir, no solo se le considera el padre del olimpismo, sino una de las personas que más ha promovido evidentemente el tema del movimiento. Dentro de este contexto y adentrándonos de manera inmediata a un propósito actual, como ustedes saben, desde el año 2015 los líderes mundiales se conjuntaron para generar una serie de objetivos de desarrollo sustentable a fin de mejorar las condiciones del mundo. Y dentro de este contexto, cuando nosotros hablamos sobre el tema del deporte y la cultura física, sabemos que coincide con el tema de salud y bienestar, con el tema de la calidad en la educación, de equidad de género, pero también en la paz, la justicia, pero también la asociación con diversas instituciones. Es decir, estos objetivos de desarrollo sustentable son parte de un propósito que también se entrelaza
con un programa mundial de activación física de la Organización Mundial de la Salud. Hay que recordar que todos estos programas fueron prepandémicos, aparecieron en el escenario internacional antes de que hubiera una sospecha de que íbamos a vivir la pandemia de la que hemos sido objetos. No obstante, la OMS ya calificaba como que teníamos a nivel global una cultura sedentaria, es decir, que necesitábamos activarnos físicamente y por eso crea este programa para crear sociedades, entornos, poblaciones y sistemas activos. Entonces ya la OMS veía como propósito el disminuir en un 15% la inactividad física a nivel global. Entonces dentro de este contexto ya había la ubicación perfecta de que el mundo ya tenía un problema por la inactividad física. Y dentro de todo esto que nosotros estamos analizando, hay algunas consideraciones clave. Juan Antonio Samaranch, quien fue presidente del Comité Olímpico Internacional por 20 años, decía que el fenómeno social más importante del siglo XX era el deporte. Y esto se está ratificando en el siglo XXI. Es decir, es una actividad con un gran poder de convocatoria. Hoy en sí la humanidad no se podría entender sin esta participación. Ya a la par el movimiento olímpico lo empezó a clasificar como un derecho humano, un derecho al que todos debemos de tener acceso, un derecho en el que todos podemos y debemos de participar. Y ante este escenario del COVID-19 se presenta un elemento importante de una palabra que a veces se utiliza con cierta fragilidad, que es la resiliencia, que significa simple y llanamente que cuando los seres humanos tenemos una dificultad, en muchas ocasiones conocemos cuáles son nuestras capacidades. Cuando tenemos una problemática de cualquier tipo, surge en muchas ocasiones la resiliencia, que es sobreponernos a esos obstáculos y descubrir algunos enfoques que como personas no habíamos conocido. Y es por eso que cuando se habla del deporte se habla en muchas ocasiones de situaciones resilientes. Hoy en día la realidad pandémica del COVID-19 nos habla de una epidemia de diabetes. De acuerdo a la penúltima encuesta nacional de salud y nutrición, se pensaba que había 13 millones de mexicanos con diabetes. Realmente se piensa que hay cerca de 20. Es decir, tenemos un gran porcentaje de la población con obesidad y sobrepeso, con estas enfermedades no transmisibles y sobre todo 3 de cada 4 adultos tienen problemas de obesidad y sobrepeso, 1 de cada 3 niños tiene la misma consecuencia, así que a nivel internacional somos el país con mayor índices de obesidad escolar y el segundo a nivel de adultos, solo superado por los Estados Unidos. Este escenario nos ha llevado a disminuir no solo la calidad de vida, sino también a tener una disminución en la esperanza de vida. Somos el único país que a nivel internacional disminuyó en 4 años nuestra esperanza de vida, que estaba en 76 en México. En los países más desarrollados es de 81 y de 82 años. Y aquí estamos bajando de nueva cuenta a 72 años, como si hubiéramos retrocedido 20, es decir, 2 décadas hubieran sido un efecto que yo creo que es devastador, porque a nivel internacional una muerte prematura se considera antes de los 70 años. Entonces, por eso creo que es importante que dentro de este pequeño diagnóstico se encuentre este proceso. En muchas ocasiones recurro a alguna parábola o alguna metáfora para llegar a algún tipo de conclusión. Y esta metáfora la leí en un libro de Jorge Bucay, que es un escritor argentino, es un psicólogo que fomenta la participación social. Y él narra este cuento del anillo de oro y retrata que un joven que no se sentía valorado acudió con su maestro y le dijo: maestro, ¿sabe qué? No me toman en cuenta, ¿qué puedo hacer? El maestro, considerando su petición, se quitó un anillo de oro de su mano, se lo dio a este joven y le pidió que fuera con los mercaderes, que lo vendiera, pero que no aceptara por él menos de una moneda de oro. Este joven tomó un caballo, fue con los mercaderes, lo ofreció
Después de 2 o 3 horas, solo tuvo una propuesta de una moneda de plata y un pedazo de bronce. Regresó con el maestro y le narró lo sucedido. Y el maestro le preguntó, ¿y tú qué harías en este momento? Dice, pues yo creo que iría con un especialista. ¿Con quién? Pues con el joyero del pueblo. Lo autorizó a ir con él para que hiciera un avalúo, pero le encargó que regresara con su anillo. Este joven va de nueva cuenta, el joyero lo analiza con estas lupas especiales. Después de 2 o 3 minutos le dice, ¿sabes qué? Yo te puedo dar por este anillo 30 monedas de oro. Y si me lo dejas a consignación, podrían ser 40. El joven, pues un poco sorprendido, regresa con el maestro y le narra lo sucedido. El maestro toma su anillo, se lo pone otra vez en su dedo y le dice, mira, aprende esta lección por favor. No andes por la vida pretendiendo que todos sean expertos para que sepan tu valor. Aprendan que cuando hay expertos pueden valorarte y el primero que tiene que valorarse eres tú y eso se llama autoestima. Entonces, cuando hablamos de expertos y hablamos de esta historia de 25 años de la universidad y de la facultad, precisamente se da en un marco en donde tenemos que tener un objetivo general y por eso esta lámina retrata un poco qué es el movimiento olímpico, que sin duda alguna tiene que ver con una acción concertada en donde participan personas y organizaciones y que tiene una acción permanente con el propósito de promover los valores olímpicos. Y es precisamente el objetivo del movimiento olímpico hacer del planeta, hacer de la humanidad un escenario más conveniente, más amigable, con valores como la tolerancia, la solidaridad, la paz, el respeto, aquellos valores de carácter universal que se van presentando. Entonces, dentro de este contexto, alrededor del mundo, ahorita se calcula que hay 110,000 olímpicos. Aquellos que han participado en Juegos Olímpicos de invierno o Juegos Olímpicos de verano y que además tienen vida. Se calcula que han muerto, pues evidentemente en estos 128 años, alrededor de la mitad de quienes han participado, pero hay un censo general de 110,000. México tiene alrededor de 1,700, 1,800 olímpicos. Y este mapamundi nos habla de algo muy interesante. En cada continente, ¿cuántas personas lo estamos habitando? Y como ustedes se dan cuenta, en nuestro continente, aquí de acuerdo al censo de hace 2 meses, hay 1,034 millones de habitantes. Por eso estos días que hablan de la Cumbre de las Américas, muchas veces no se enfoca a esa trascendencia. Es decir, hablar de una población internacional en donde somos 7,800 millones de habitantes en el planeta. Y este es de acuerdo al último censo del Departamento de Estado de los Estados Unidos, que obviamente segundo con segundo va variando. Ayer en una reunión con Eduardo Enrique Villarreal y con Ricardo Félix Inguanzo, les decía un dato interesante, un dato demográfico. Al año en México nacen en promedio 2.2 millones de personas y mueren 680,000. Con el exceso de mortalidad de estos años, han muerto más de 1,100,000, es decir, casi se duplicó las muertes en estos últimos 2 años. Pero aún así, el crecimiento demográfico es permanente. Y esto nos implica precisamente tener un conocimiento de todo lo que tiene que ver con este tipo de conceptos. Hoy en día el movimiento olímpico se le vincula con la paz. ¿Por qué? Porque tiene un esquema de neutralidad. Es decir, estar por encima de los episodios políticos, sociales, económicos, religiosos o raciales. Que esa es la principal vertiente que puede tener el movimiento olímpico y que en México, por supuesto, tiene que tener una connotación trascendental. Y hay 5 propósitos dentro del programa de valores olímpicos. Uno de ellos tiene que ver con la alegría del esfuerzo, el juego limpio, la diversidad, es decir, practicar el respeto, la búsqueda de la excelencia y el equilibrio entre cuerpo, voluntad y mente, que se dice fácil y es absolutamente complejo. Pero aquí esta lámina nos retrata algo importante, sobre todo ustedes que están vinculados al tema de las ciencias para la cultura física y el deporte, tienen que tener un abordaje importante en estos 5 temas
de la educación en valores olímpicos, que es un programa permanente que se inauguró hace apenas 3 años. Este programa y este concepto tiene que ver con una metodología de no solo conocer la historia olímpica, sino adentrarnos en los propósitos para conceptualizar y llevar a la praxis este tipo de conocimientos. Muchas veces cuando hablamos de historia, pues hablamos de algo ajeno a nuestra circunstancia. Estos propósitos y estos valores son parte o debiesen de ser parte de lo que ustedes también promueven y de lo que ustedes aprenden. Por eso los 5 episodios educativos del olimpismo van fundamentalmente en un tema absolutamente incluyente de equidad de género y de la diversidad que se presenta en todos los episodios sociales en donde está incorporado el tema del deporte. Por eso hablábamos de esta transversalidad. Habría que ubicar siempre el deporte y la cultura física en un tema de la educación, de la salud, del bienestar social, de la economía, de la seguridad pública, pero también de la protección del medio ambiente. Por eso aquí hay un círculo virtuoso que mientras más deporte y cultura física hay mejor educación, mejor salud, no solo física sino también emocional, mayor cohesión social, seguridad pública y la presencia del Estado. Aquí el Estado visto como población, territorio y gobierno, o sea, del Estado mexicano en el caso de nosotros. Y es por eso que el movimiento olímpico tiene que permitir de manera importante una retroalimentación para tener una capacidad de adaptación a este tipo de conceptos. Hoy en día la evidencia es de sobra, técnica y científica, sobre las aportaciones del deporte y la cultura física en temas de salud y en temas de desarrollo social. Y aquí el punto fundamental es la prevención en contra de la tensión. Hay estudios que nos hablan de que se erogan más de 8,000 millones de dólares al año solo por concepto de la diabetes en México. Y no se le apuesta con un porcentaje mínimo para el tema del deporte y la cultura física, a sabiendas de que es un elemento de prevención. Entonces, nosotros, bajo esta información que es de carácter internacional y pública, sabemos que las estrategias de fomento al deporte y la cultura física tienen que ir incorporadas a un escenario en donde haya una participación que permita reducir la carga de morbilidad y mortalidad en la vida adulta. Es decir, lo que no vamos construyendo desde la primera infancia, desde los primeros 1000 días de vida, que son los 270 del embarazo y los 730 de los primeros 2 años, en donde el Estado mexicano debiese de cuidar que haya no solo el soporte nutricional, sino también un inicio de una alfabetización deportiva, para que después, dentro de los determinantes de salud y de vida, se pueda dar precisamente un seguimiento diferente. ¿Qué hace el Comité Olímpico Internacional en este escenario? El doctor Thomas Bach, que es el presidente del COI, incorpora en una reunión de comité ejecutivo y una asamblea general 15 objetivos como respuesta a las circunstancias de lo que va aconteciendo a nivel internacional. Entonces hay 15 recomendaciones. Aquí evidentemente rescataríamos la que tiene que ver con fomentar la participación de la sociedad, no solo de los atletas en el movimiento olímpico, el promover la participación para apoyar a refugiados a nivel internacional, el fomentar el combate al dopaje, el poder incorporar también temas de educación y de medio ambiente. Es decir, ya el movimiento olímpico no solo es un escenario para los atletas destacados, sino para la sociedad en su conjunto. Creo que ese es un cambio fundamental que se está dando y en el cual se está participando en este tipo de contextos. Estas láminas hablan de lo que ha pasado en este siglo en los resultados de México a nivel de Juegos Centroamericanos y del Caribe, de Juegos Panamericanos, pero también de Juegos Olímpicos y de Juegos Olímpicos de la Juventud. Aquí, desde el 2000 hacia la fecha, se han desarrollado 6 ediciones olímpicas.
están a la vista de ustedes. Se han ganado 31 medallas. En Juegos Olímpicos de la Juventud ha habido 3 ediciones, México ha obtenido 34. En Juegos Panamericanos, 516 medallas. En Centroamericanos y del Caribe, 1,574. Están ahí las sedes de cada uno de estos eventos de carácter internacional y evidentemente nos ayudan a un comparativo, porque eso es lo que México ha obtenido, pero cuando nos comparamos, por ejemplo, con el grupo de los ocho países más desarrollados del mundo, sabemos que estos países ganan alrededor del 57% de todas las medallas, lo ganan estos países integrados por Estados Unidos, por el Comité Olímpico Ruso, por Reino Unido, Japón, Italia, Alemania, Canadá y Francia. Y cuando hacemos el comparativo con el grupo de los 20, en donde están economías también en desarrollo como la nuestra, nos damos cuenta que México en la última edición olímpica queda en el lugar número 84 y en el 11º a nivel latinoamericano, con un resultado de 4 medallas de bronce, y ahí nos podemos dar cuenta, evidentemente, cuáles son los resultados que se tienen, que no son de ninguna manera alentadores y que nos permiten un comparativo de carácter internacional, en donde hay algunos otros países que con menor desarrollo tienen una participación deportiva y olímpica más destacada. En el ámbito paralímpico también hacemos este ejercicio. De los 8 países más desarrollados, ganan un total de 584 medallas de las 800 a distribuirse. Y también cuando hacemos el comparativo con los países del grupo de los 20, México ocupa el número 20 con 22 preseas. Entonces, esto nos explica un poco el estatus que tenemos en el deporte olímpico y paralímpico para comprender nuestra realidad, es decir, es un diagnóstico importante. Por eso, hoy en día, no se podría entender el tema del deporte como una ínsula o como un elemento solitario. Tenemos que incorporarlo al tema del medio ambiente, de la educación, pero sobre todo, reitero y subrayo, como un derecho humano. Ustedes por eso, esta facultad, la universidad, están promoviendo un derecho humano que ya está integrado a la Constitución General de la República en su artículo 4 como un derecho. Aquí el tema es cómo se materializa, cómo se fomentan las herramientas para que haya un ajuste a estas nuevas realidades del COVID-19. Y es por ello que dentro de los 206 comités olímpicos nacionales se promueve precisamente esta tendencia, en donde cuidar un derecho humano, incorporarlo con el tema de la educación, con el medio ambiente, con la salud, es un elemento necesariamente transversal. Como comparativo, en la Organización de las Naciones Unidas hay 193 países afiliados, en el COI hay 206 y la Federación Internacional de Fútbol, la Asociación, tiene 211. De acuerdo al registro internacional, hay 223 países en el mundo, desde países extremadamente pequeños geográfica o poblacionalmente hasta las grandes potencias. Pero esto nos implica precisamente la presencia que se tiene en este tipo de conceptos y la necesaria capacidad de adaptación. Aquí, por ejemplo, yo nada más hago un recorrido muy rápido sobre este tema, que es una respuesta a lo que está pasando a nivel internacional. Así como una campaña muy importante contra el dopaje, hoy hay una campaña muy importante contra la manipulación de los resultados en las competiciones, por el tema de las apuestas, por el tema de los casinos, por el tema que se ha ido dando. Entonces, el Comité Olímpico Internacional ha integrado al Interpol, al FBI, a diversas instituciones públicas y privadas, a efecto de prevenir que el deporte olímpico pueda tener la inclusión del crimen organizado. Y lo hace a través de normas deportivas, de la legislación, de sensibilizar y sobre todo de investigar y tener ejercicios de inteligencia, es decir, adelantarse a los acontecimientos. Por parte del Comité Olímpico Mexicano se ha promovido el tema de que los deportistas no pueden apostar en sus disciplinas en los que participen, no pueden arreglar los resultados,
no pueden compartir una información, por ejemplo, es de que un compañero está lastimado o la información de las instrucciones que dio el entrenador para una competencia, y que cuando exista este tipo de conceptos, evidentemente tienen que ser denunciados. Y todo esto, esta sensibilización y desarrollo de la capacidad, se tiene que dar con valores. De otra manera, no puede avanzar ni puede entenderse el movimiento olímpico, el deporte y la cultura física en todos sus niveles. Y nosotros, como Asociación de Olímpicos Mexicanos y de Medallistas Olímpicos, hemos escogido 5 conceptos: el del compromiso, el de igualdad, el de respeto, el de excelencia y la paz. Son elementos que nosotros creemos que son fundamentales. Hay muchos otros, por supuesto, pero estos los ubicamos como valores fundamentales. Finalmente, yo quisiera compartir algunas propuestas que hemos estado realizando. Hoy en día que hay una campaña electoral en el estado de Durango, platicaba yo ayer con algunos de sus compañeros, que ojalá muchos de los contenidos y de las propuestas de este foro sean entregados al gobierno ganador, a los candidatos ganadores electos, para que hagan un programa de gobierno afín a lo que son las capacidades intelectuales recogidas en este 5º Congreso Internacional. Y nosotros en este primer punto subrayamos de nueva cuenta la intencionalidad de que exista la vocación de hacer válido este derecho humano, de derecho al deporte y la cultura física. Y sobre todo en un ámbito en donde ya tenemos un derecho constitucional como mexicanos, que hay un derecho en la Constitución del Estado de Durango y que como tal proviene el poder ejecutar programas que hagan válidos este tipo de conceptos. En segundo plano, sin duda alguna, tiene que ver la implementación de estrategias. Hoy a nivel nacional desafortunadamente no se tiene un plan nacional de activación física y deporte. Es decir, no está orientado de acuerdo a la legislación actual el propósito para que se pudiera enmarcar un programa que pueda proveernos no solo de metas, sino de los 4 pasos básicos de la administración pública, que son un diagnóstico, una planeación, una ejecución y una evaluación de los programas. Al no existir este contexto, sí es mucho más complejo tener una evaluación al respecto. Como tercer punto, el alinearnos a los objetivos de desarrollo sostenible, el alinearnos a los propósitos que tiene la Organización Mundial de la Salud, creo que hoy son una respuesta básica para lo que estamos viviendo con los efectos de la pandemia del COVID-19. Lo hemos hablado en diversos foros. Muchas personas todavía no se incorporan a nivel nacional a la presencialidad escolar. Hay una alta deserción escolar, sobre todo en niñas, niños y jóvenes de educación básica y media básica. Tenemos un problema de ansiedad importante como secuela psicológica de lo que hemos vivido. Y hay muchas familias que han quedado rotas, sobre todo en aquellas en donde se perdió a la mamá o a la abuela, porque son el eje de las familias, sobre todo en nuestro país. Dicen que los papás podemos faltar y no pasa nada, pero cuando falta la mamá se distorsiona mucho del entorno familiar. Y esto ha sido cuantificado, tenemos un subregistro, pero por lo menos la Organización Mundial de la Salud dice que en México son casi 700,000 fallecimientos por el COVID-19. Entonces, estamos hablando de que la sociedad tiene una afectación, de que hubo un incremento de peso corporal entre 5 y 7 kilos en promedio en nuestro país, y que también las afectaciones y las secuelas pues apenas se están estudiando. Entonces, el poder transversalizar esta respuesta es importante, sobre todo porque si no encontramos la posibilidad de tener un escenario conjunto de todos los sectores, difícilmente vamos a poder llegar a una normalidad. Y en este quinto punto, nosotros hablamos sobre la necesidad de poner al servicio de la sociedad el deporte y la cultura física. Uno de los problemas más importantes que hoy tenemos es la seguridad pública. Entonces, se dice que se ataca la fuente de este tipo de conceptos, pero no se está incorporando el tema del deporte y la cultura física como herramienta.
Entonces, nosotros creemos que es importante que la disminución en la prevalencia de las adicciones, la violencia intrafamiliar y una serie de mecanismos sociales sean atendidos precisamente con este tipo de conceptos. Es decir, el deporte social, el poder conformar un observatorio del deporte en todas sus dimensiones, no solo el del alto rendimiento, yo creo que es el que menos necesitaría una respuesta, sino fundamentalmente el deporte para todos, el deporte escolar, el deporte estudiantil, el deporte universitario, el deporte autóctono, el deporte especial, el que, por ejemplo, el que maneja Special Olympics México, el que tiene que ver con el deporte adaptado, etcétera. Es decir, hay una serie de variables en donde la inclusión social en este aspecto requiere ese tipo de conceptos. Finalmente, les quiero contar también esta ni siquiera podría ser una parábola porque es una conversación real, que fue signada en uno de los libros en la década de los años 90. Como ustedes saben, para poder llegar a la Luna se destinaron cientos de miles de millones de dólares en su momento, y en julio de 1969, ustedes obviamente no habían nacido, la gran parte de quienes estamos aquí encontrándonos, pero hubo una carrera entre la ex Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, lo que era la URSS, que hoy es la Federación Rusa por así llamarlo, y los Estados Unidos. Entonces, en la Guerra Fría, después de la Segunda Guerra Mundial, se competía en todo, en demostrar qué modelo económico tenía más campeones mundiales, campeones olímpicos, y se dio, obviamente, una carrera espacial para ver quién llegaba primero a la estratosfera, quién llegaba a la Luna. Y como saben, Neil Armstrong fue el primer humano que pisó la Luna. Y al paso de varias décadas, ya que cayó la URSS y se encontraron un grupo de técnicos y científicos de ambas naciones, empezaron a platicar sobre las problemáticas que tuvieron para poder llegar a este objetivo. Y salió un tema que parecía muy sencillo. Los estadounidenses dijeron que retrasaron un mes el lanzamiento porque no tenían una pluma que pudiera ser capaz de vaciar los datos por parte de los astronautas. Hoy todos tenemos una pluma de microbombeo, es una pluma bien que nos sirve. En ese entonces no era el caso, hace más de 50 años, en donde las plumas, si se ponían de manera horizontal, pues no podías escribir, solo de manera vertical. Entonces platicaron que hicieron una pluma, invirtieron $1 millón en ese entonces, hicieron la pluma de microbombeo que hoy es total y absolutamente común. Y le preguntaron a los soviéticos que cómo habían resuelto esto. Y ellos dijeron, no, pero es que para nosotros nunca fue un problema. ¿Cómo? ¿Ya la tenían? No, es que nosotros siempre estuvimos dispuestos a usar un lápiz. Entonces, esa respuesta de asencillar una problemática nos deja un poco este enlace con lo que dicen nuestros pueblos originarios, sobre todo los rarámuris. Dicen que mientras más complejo sea un problema, más sencilla tiene que ser su solución. Entonces, creo que el tema del deporte y la cultura física tiene que abordarse con un gran pragmatismo. El poder consultar a la gente, a las nuevas generaciones, el generar un esquema de autoestima, el poder tener la posibilidad de dar una solución regional y no nacional, yo creo que esa es la base del éxito. Lo que se proponga en Mérida, en Durango o en Tijuana es totalmente diferente. Cada área de nuestro país, cada conglomerado, tiene que tener una resolución de este tipo de temas. Yo por eso, doctor Carlos Castañeda, lo quiero felicitar, como lo decíamos, no solo por su doctorado, sino por inscribir precisamente en esta época una reflexión sobre la importancia del deporte y la cultura física en el marco de la pandemia del COVID-19. Muchas gracias y a sus órdenes. Y también usted que está allá en el Comité Olímpico, pues incidir porque se pongan más programas, porque el gobierno realmente se fije en el deporte. Muchas gracias.
Bueno, bien, buenas tardes. Primero, doctor Daniel Aceves, mis respetos, sabe que lo respeto mucho. El señor Daniel Aceves creo que es la única persona en el mundo que ostenta el premio de 3 veces el mejor deportista de México, 3 veces el premio nacional del deporte en México. Es todo una enciclopedia y de veras su ponencia de hoy nos pone en el contexto realmente en que está México en el mundo, incluso post-COVID. Yo creo que la respuesta que usted nos ha dado hoy es un símbolo de la realidad mexicana en el deporte. De ahí quiero felicitarlo por su ponencia y agradecerle por expresarnos todas estas verdades. Gracias, doctor. ¿Alguien más? Bueno, antes de que empezara la pandemia, habíamos iniciado los trámites para hacer un convenio con el Comité Olímpico Mexicano. Nuestro enlace es el doctor García Guerrero. Ya habíamos iniciado esos trámites, por cuestiones de pandemia se habían detenido, pero quisiera yo pedirle al maestro, al doctor Daniel, que pudiéramos retomar esos trámites, ahorita también al licenciado, que nos pudiéramos sentar para platicar y establecer un convenio de colaboración de nuestra facultad con el Comité Olímpico Mexicano en beneficio de los estudiantes y de los maestros que deseen participar con ello. Entonces, bueno, ojalá pudiéramos retomarlo. Y quisiera yo entregarle un reconocimiento al doctor Daniel Aceves Villagrán. La Universidad Juárez del Estado de Durango y la Facultad de Ciencias de la Cultura Física y Deporte otorgan el presente reconocimiento al doctor Daniel Aceves Villagrán por su participación como ponente en el 5º Congreso Internacional Retos y Perspectivas de la Cultura Física Post-COVID, realizado en el marco del 25 aniversario de la Facultad de Ciencias de la Cultura Física y Deporte, agradeciéndole su tiempo, sus conocimientos y que pudiera estar con nosotros en esta bella ciudad. Muchas gracias, doctor. Muchas gracias. Un aplauso, por favor, al doctor Daniel.